Hace unos días recibíamos una noticia que conmovía al mundo entero. El padre Opeka, uno de los argentinos que ha trabajado muchísimo por mejorar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban personas allí en el continente africano. Ahora vamos a entrar en detalle bien dónde, no quiero dar mucho dato. Fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 2021. Este sacerdote argentino alcanzó una gran popularidad después de haber fundado en Madagascar la Fundación Akamasoa. Esta gran obra del padre Opeka se extiende a nuestro país gracias a la conducción de Gastón Vigo Gasparotti, que es un joven que hace muchos años decidió fundar Akamasoa aquí en la República Argentina y que sin duda está transformando día a día la vida y la realidad de muchas personas que realmente estaban en situaciones desesperantes, angustiantes y que buscaban o que estaban necesitando mejorar un poco esa calidad de vida en la que estaban obviamente viviendo. Gastón, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio y las palabras. No, Gastón, gracias a vos por atendernos y tener la deferencia de hacerlo en esta tarde de sábado. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gastón, para por ahí arrancar la entrevista, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo llega a tu vida el padre Opeka y cómo fue ese proceso de construcción de la decisión a través de la cual vos decidiste fundar Akamasoa Argentina. Bueno, yo ya venía trabajando desde muy temprana edad con voluntariados ocasionales en distintas organizaciones humanitarias. Luego, a través de los años, concluida la universidad, las especializaciones en posgrado, en doctorado, veía que si bien mi carrera podía estar metida en el ámbito académico, había muchas otras preguntas que no eran contestadas en esos ámbitos, que debía poder llevar a la práctica muchas de las soluciones que imaginaba. Y en un determinado momento decidí dedicarme a combatir las desnutrición infantil en organizaciones que se dedicaban a combatirla, pero siempre me hacía preguntas sobre los adultos, sobre el hábitat en donde vivían, sobre el intento ineficaz que el asistencialismo trata de generar para enfrentar la pobreza, y ahí me topé con algunas notas sobre Pedro, con algunos documentales, libros, y en un determinado momento decidí escribirle a las hermanas. Y una de ellas me contestó, Lucía, y me comentó que Pedro venía en julio del 2018 al país. Luego en una conferencia que dio lo escuché y una frase me sacudió el alma, una que decía, si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Y eso fue lo que comprendí que debía hacer. Entonces renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar con él a Madagascar para preguntarle si era posible extender Akamasoa a la Argentina y que yo estaba dispuesto a llevarlo a cabo. ¿Qué cosas, Gastón, de Akamasoa, de Madagascar, vos pudiste replicar aquí en la República Argentina y qué cosas por ahí te quedan por hacer? Bueno, por supuesto, hay que saber que la obra de Pedro es una obra que no tiene parangón en el mundo, porque es una ciudad de 30.000 personas. Cuando hablo de una ciudad, es literal, desagües, poste de luz, veredas, 4.000 viviendas, 25 escuelas, hasta incluso 4 cementerios. Nosotros empezamos a trabajar en los lugares que podíamos, compartíamos espacio con otras instituciones, hasta que finalmente nos encontramos en la situación actual donde pudimos comprar 4 hectáreas para hacer el primer barrio de Akamasoa en el país. ¿En qué cosas pudimos avanzar? En construir un centro de atención primaria de salud, donde vienen pediatras, nutricionistas, traumatólogos y especialistas de otras disciplinas. Armamos un jardín Montessori para poder dar educación de excelencia de 0 a 3 años, luego una guardería de 4 a 7, una escuela de adultos formal para que los adultos puedan concluir el primario y el secundario, y fuimos avanzando en la enseñanza de distintos oficios que tenían que ver, por ejemplo, con la herrería, con la carpintería, para armar colectores solares y solucionar el tema del agua caliente, también cuestiones que tenían que ver con la construcción, y mucho de huertas en tierra y huertas hidropónicas, aprender a cultivar justamente sin tierra a través de sistemas de NFT o de fibra de coco. Y hoy nos encontramos ya con los proyectos arquitectónicos concluidos y hay que empezar a levantar las viviendas, lentamente, porque no dejamos de ser una organización humanitaria, pero sin pausa.
Pensaba cuando estabas hablando y esta noticia empezaba a girar en el mundo acerca de la nominación del padre Opeka al Premio Nobel de la Paz. Creo que una de las preguntas que por ahí vos puedas contestarme, porque fuiste voluntario y estuviste ahí, y aparte estás reproduciendo gran parte de la obra de él aquí en la República Argentina, es ¿cuál es el secreto del padre Opeka para poder llevar una obra tan pero tan grande en un país que no solo es pobre, sino también que tiene conflictividades sociales muy grandes, ¿no? Absolutamente, es el quinto país más miserable del planeta. Madagascar es un infierno de hambre. Hay gente muriendo todo el tiempo. Pedro incluso ya enterró 5.000 personas. ¿Cómo hizo? Persistió en el tiempo, tiene una determinación a toda prueba de que el trabajo, la educación y la disciplina son los caminos para salir de la pobreza. Ha logrado trabajar en todas las etapas, acompañando a la familia, a la persona en particular a la que ayuda a lo largo de toda una vida. Ha tenido en claro de que, si bien no contaba al comienzo con los recursos, cuando una obra es seria, cuando la plata llega efectivamente a los pobres, ciudadanos de todo el mundo se dispondrán a ayudar. Y por otro lado, yo creo que el gran secreto de él es que ha transpirado y sigue transpirando a la par de los que quiere ayudar. Esa cuestión de justamente de ser uno más, de no creer que uno está para dar órdenes, sino para decirles lo que les dijo el primer día en el basural: yo no vengo a regalarles nada. Si ustedes están dispuestos a trabajar, si ustedes están dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela, si están dispuestos a tener una disciplina comunitaria, me quedaré hasta el final. Y eso hace 52 años. Hola, ¿cómo estás? Gastón Mariela te habla. ¿Qué tal, Mariela? Un gusto. Bueno, vos decías recién que tu decisión esta de conocerlo al padre te llevó a renunciar a tu trabajo, a ponerte en un avión, llegar a Madagascar. ¿Y cómo fue tu impresión personal por verlo por primera vez y ver con tus propios ojos eso que veías en los documentales, la pobreza, pero en vivo y en directo, ¿no? Tan cercana. Mire, uno nunca se acostumbra al dolor ajeno. Es realmente muy doloroso ver lo que uno encuentra allá, porque es la edad de piedra. Yo siempre digo que allá no hay pobreza, hay supervivencia absoluta. Si bien yo ya conocía la pobreza de la Argentina y la más extrema, estando allá también me impactó primero la cantidad de gente que se muere, aún estando cerca de Acamasoa, porque allá las epidemias son moneda corriente, la falta de servicios básicos de agua potable, de cloacas, es inexistente. Por lo tanto, cuando uno bebe y come como ellos, comprende también por qué hay muertes de ese estilo. Y después me sorprendía siempre la alegría con la que aún vivían a pesar de esa situación. Y Acamasoa, en particular la ciudad, me sorprendió por varias cosas. Podría nombrar tres. La pulcritud me impactó, la limpieza, realmente parecía una ciudad europea. Después me impactó que nada se llamaba Pedro Opeka, no había un cuadro, no había una calle, nada. Eso habla de la honorabilidad de esta persona y de lo coherente que es. Simplemente se siente un instrumento. Y la tercera cuestión, que los adultos trabajan y los niños estudian. Así de simple. Buenas tardes, Gastón. Cristian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Un placer. Al contrario, nombrabas al principio una frase que te marcó mucho en tu vida. Esto de que si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Claro. ¿Hasta dónde soñás, Gastón, que llegue todo el esfuerzo que vos le dedicás a Acamasoa, Argentina? Yo sueño con que los adultos terminen la escuela primaria y secundaria, que tengan un trabajo formal, que los niños, en este momento me metí en la camioneta, estoy en Acamasoa y veo a los niños jugar en las hamacas, en los mangrullos, veo a los padres y a las madres revocando, están en este momento también haciendo escombros, otros están en las huertas. Yo quiero eso. Quiero gente feliz, quiero gente trabajando, quiero gente estudiando, quiero los niños jugando, que es lo que deben hacer a esta edad. ¿Y qué me imagino? Y que hagamos la cantidad de barrios que tengamos que hacer para mostrar que sí es posible replicar Acamasoa, aunque lleve toda una vida, y que la pobreza no es un destino ineludible, que la pobreza no es una fatalidad, que se la puede vencer. Por supuesto que es muy difícil,
porque hay que abordar todo lo que un ser humano necesita para vivir dignamente. Pero no es imposible. Entonces, ojalá que podamos hacer cuantos barrios esté a nuestro alcance, pero que en todo se vea lo mismo, dignidad. Quiero eso, no quiero que nadie tenga sed de dignidad, no quiero que nadie sea usado, ni nadie sea manipulado, ni mucho menos dependa ni del Estado ni de una organización humanitaria. Un ser humano debe ser libre y elegir libremente dónde quiere estar. Gastón, decías recién que esa alegría, ¿no?, que tienen los pobres, y él en un libro que se llama Rebelarse por Amor, que habla un poco de la obra de Pedro, hablaba justamente de esa alegría. ¿A vos te cuesta sembrar esa alegría en Acamasoa, acá? Y es difícil, no es fácil, porque uno ve todo el tiempo cosas que son inhumanas, la violencia que hay de género, el problema gigantesco que hay con el hábitat, el tema de que la muerte, nosotros hace poco, una criatura en su casa de 2 años murió electrocutado por vivir justamente situaciones indignas, y por eso la necesidad de hacer viviendas. Te topás con situaciones que son límites en el sentido de que las historias de ellos, la cantidad de abusos. No obstante, hay alegría, hay sencillez, hay compañerismo, hay amistad, por supuesto hay altibajos, momentos límites, situaciones. Pedro bien dice, no podés hacer esto si no perdonás, olvidás y continuás todo el tiempo. Pero yo veo que en muchos momentos la alegría llega, no siempre, y ¿sabes lo que empiezo a ver? Que no sé si es exactamente el mismo sentimiento, pero empiezo a notarlas orgullosas, la mayoría son mujeres, de lo que hacen, del ejemplo que le están dando a sus hijos. Y eso vale oro. Que siempre les digo a las chicas, si ustedes llegan a su casa hoy a la noche y le preguntan a su hijo qué hace su mamá en Acamasoa, y su hijo le contesta, estudia y trabaja, están haciendo lo correcto. Entonces veo ese orgullo, esa sonrisa en los labios por contar todo lo que están logrando, porque acá no se regala nada, acá lo hacemos todo juntos, y eso me encanta. Así que yo sí veo alegría, aunque bueno, no se olviden que las historias de ellos, que son mis hermanos, en 15 años viven lo que nosotros nos llevaría a vivir 120 años ellos. Claro, sin duda, sin duda. Recién pensaba en esta nominación, Gastón, que recibió el padre Pedro para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Cómo recibiste esa noticia y cómo se vivió también en Acamasoa, Argentina, esta noticia que, bueno, que revolucionó la agenda, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? Y bueno, hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar. Sí, doy fe de eso, que realmente es impresionante cómo ha revolucionado sobre todo el tema de la prensa y cómo mucha gente también se ha volcado a ayudarnos. Mirá, yo lo que veo y lo que nosotros sentimos es una profunda alegría. Ya es la 6ª vez que lo nominan a Pedro. Realmente sería una injusticia que esta persona se muera sin recibir este premio, porque es el ejemplo de un premio Nobel. Por la constancia, por la cantidad de años, por los hechos concretos, por una vida dedicada a los más pobres en Madagascar, que no es nada fácil. No solamente porque él no nació allí, sino porque le ha tocado vivir de todo. Y después me parece que sería un gran reconocimiento a los pobres de ese basural, que le dieron una lección gigantesca al mundo entero. Sin duda. Porque yo, y me emociono, yo hablo de esa gente y digo, mierda, loco, entregaron su vida, dejaron la piel ahí adentro. ¿Cuánto vale eso? Así que ojalá se lo den, ojalá. Y sí, para nosotros fue profunda alegría. Pedro es nuestro hermano mayor, y siempre nos despierta coraje, y siempre nos escribe, y siempre nos llama, y siempre está al tanto de cómo venimos. Es muy generoso, Pedro. Gastón, recién mencionabas que la noticia de la nominación del padre Pedro al Premio Nobel de la Paz había abierto también, que había mucha gente que se acercaba para poder ayudar, ¿no?
Y hay Sí. oyentes también que están preguntando aquí de qué manera pueden acercarse o cuáles son las formas en las que pueden ayudar en Acamasoa, Argentina. ¿Nos podrás contar cuáles son las vías o cómo pueden comunicarse para poder averiguar sobre esto? Sí, por supuesto. Entrando a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, Acamasoa Argentina, nos pueden mandar mensajes y justamente predisponerse a ayudar en todas las cosas que nosotros podamos ir diciéndole y ellos también proponernos. Después escribirnos a nuestro correo info@acamasoaargentina.org o entrar a nuestra página web www.acamasoaargentina.org. Y luego nosotros ahí les contaremos, siempre necesitamos voluntarios, donantes, que puedan, por ejemplo, en especie. Yo creo que a una organización humanitaria le hace un gran bien, un gran bien. El hecho de que las ayuden, pero que tampoco las asistan, ni siquiera la organización humanitaria. Entonces, por ejemplo, yo te digo, nosotros necesitamos hierro, barras del 12, del 6, necesitamos hormigón armado, y que nosotros le podamos decir, quieren donar a tal o cual corralón, nos quieren ayudar a construir, los materiales de la casa la tenemos completamente detallada, y creo que entre todos, ayudando entre todos con un gran aporte, si es que monetario, en especie, podemos sacar esto adelante. Después necesitamos siempre cosas, pero creo que lo primero es escribir. Y si bien ahora hemos recibido muchísimos mensajes, de acá al martes que viene estarán todos contestados. Y ojalá mucha gente se sume y que vengan a Acamasoa. Para mí es una alegría que puedan venir, de donde sea, una alegría. Sin duda. Gastón, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Muy buen fin de semana y bueno, estaremos aquí atentos a todo lo que suceda respecto a esta nominación del Padre Peca y también a todas las actividades que llevan adelante ahí en Acamasoa, Argentina. Muy amable, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo y gracias por todo. Pasaba Gastón Vigo Gasparotti, es fundador de Acamasoa, Argentina, esta organización que surge y tiene su génesis en Acamasoa, Madagascar. Esta obra que lleva adelante el padre Pedro Peca, argentino, y que ha alcanzado una gran popularidad por haber urbanizado un lugar de alrededor de 30.000 personas, ¿no? Les dio dignidad, les dio trabajo, les dio una ciudad, ¿no? Les dio vivienda y bueno, y sigue dando que hablar al mundo. Un gran ejemplo de un basural, sería una gran ciudad y un ejemplo para todo el mundo.